Buenas tardes, ¿cómo han estado? Espero que muy bien, que hayan estado juiciosos y que me hayan enviado todos los trabajos que teníamos pendiente. ¿Listo? Les estoy enviando este video porque tenemos reunión de profesores de ciencias naturales esta tarde y no puedo asistir, no puedo tener el encuentro sincrónico con ustedes, entonces lo tengo que hacer a través de este video. Espero lo miren y bueno, porque mañana vamos a estar recordando lo que vimos en este video y revisando también la actividad de la semillita y del pan. Recuerdan que ya la tuvimos, ya la pusimos hace 8 días, entonces yo creo que ya debe estar lista para poderla mostrar en la clase. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir recordando cómo se clasifican los seres vivos, qué características tienen para considerar los seres vivos y vamos a estar revisando un poquito este temita, ¿listo? Entonces vamos a empezar con esto aquí en un momentico para poder recordar, ¿cierto? Entonces teníamos unas características de los seres vivos que son la organización, la adaptación, la reproducción, el crecimiento, la homeostasis, el metabolismo y la irritabilidad, ¿cierto? Cada una de estas características en conjunto los hacen considerarse seres vivos y los ayudan a mantenerse en su hábitat, ¿cierto? Por ejemplo, la homeostasis le sirve para funcionar con eficacia y para mantener relativamente constante las condiciones internas de su cuerpo sin tener en cuenta el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, la temperatura interna de un organismo puede ser determinada independiente de la temperatura a la que se encuentre el medio ambiente. ¿Listo? Por ejemplo, la irritabilidad, entonces, es la capacidad que tienen los organismos de responder a estímulos del medio ambiente, estímulos internos o estímulos externos. ¿Listo? La reproducción, la continuidad de la vida, los organismos de esta manera se perpetúan dando origen a descendientes del mismo tipo. La organización, entonces los organismos están organizados en células, algunos ya pluricelulares, tienen tejidos, tienen órganos, sistemas que hacen que su organismo funcione perfectamente, ¿no? Los seres vivos son muy complejos, están altamente organizados, esto se refiere acá a la organización, la unidad estructural de esa organización es la célula, que es la unidad básica de todo ser vivo. El metabolismo, entonces, son las características que tienen los seres vivos de realizar una nutrición, una respiración, una circulación para obtener energía, gasta energía, toma energía y está circulando la energía por todo su cuerpo. Vamos a mirar acá, están determinadas algunas de esas características, entonces, por ejemplo, está la homeostasis, aquí está, mantener el equilibrio interno a pesar de lo que suceda en el medio ambiente. Aquí esta muchacha va caminando, seguramente tiene calor, entonces la piel se adapta de manera que pueda controlar la temperatura que tiene dentro, ¿no? Aquí está el conejito comiendo su alimento, hay una serie de reacciones en su cuerpo que producen energía, entonces seguramente estamos hablando del metabolismo. ¿Listo? Un perrito que está organizado, sus células, su tejido, su órgano, su sistema, desde el átomo, la molécula, el núcleo, la célula, tejido, órgano, sistema, hasta llegar al organismo. Entonces estamos hablando de la organización, ¿cierto? La organización, ¿listo? El crecimiento, entonces aquí tenemos el ejemplo de esta plantica que está creciendo, ¿cierto? Tenemos diferentes, ahí están todas las características de los seres vivos. Aquí tenemos la irritabilidad, la capacidad de responder ante un estímulo del medio. En este
caso la llama, cómo responde el ojo frente a la visión de esa llama, ¿cierto? Tenemos la reproducción, entonces aquí vemos al hijito, la tigresa con su hijito, ¿no? Bueno, hay diferentes características ahí. El sistema de clasificación de los seres vivos, ya sabiendo que es un ser vivo, se ha hecho para poderlos estudiar, para poder saber todas sus características, ¿cierto? Han existido muchas clasificaciones. La historia de la ciencia lo muestra. A medida que se van conociendo más cosas sobre los seres vivos, entonces se van anexando más cosas a esa clasificación. Los primeros biólogos, tratar de clasificar los seres vivos, se basaron principalmente en observaciones que hicieron de las características de esos seres vivos, pero unas observaciones muy limitadas porque no tenían un microscopio, no conocían no conocían la célula, ¿no? Bueno, uno de los primeros que trató de hacer una clasificación de los seres vivos fue Aristóteles. Aristóteles trabajó sobre muchas cosas de ciencia 300 años antes de Cristo. 300, nació en el 384, murió en el 322. Clasificó las plantas en hierbas, árboles y arbustos, y a los animales en vertebrados e invertebrados, atendiendo a la presencia de huesos y al color de la sangre, algo bastante interesante. En la actualidad, los biólogos no solo consideran la morfología, que es la forma de los animales, y la fisiología, que es sus funciones para la clasificación de los seres vivos, sino también todos los datos que les aportan otras ciencias especializadas, como la embriología, que es el estudio de los bebés de cada animal, la genética, la transmisión de las características hereditarias, la bioquímica, o sea, los elementos químicos que están componiendo a esos seres vivos. El sistema de clasificación actual se basa en la propuesta del investigador Robert Whittaker, la cual agrupa a los seres vivos en 5 grandes grupos llamados reinos, basados principalmente en 3 características: qué tipo de célula, número de células y la forma y obtención de energía. Entonces ya habíamos visto los 5 reinos. El vegetal, que se conoce hace 500 millones de años, hicieron su aparición las primeras plantas terrestres y desde entonces han poblado y colonizado gran variedad de hábitats. Las plantas son organismos pluricelulares constituidos por células eucariotas que tienen núcleo definido, son autótrofos, fabrican su propio alimento, pueden tener una reproducción sexual o una reproducción asexual, ¿no? Sexual cuando lo hacen por una semilla y asexual cuando es un pedacito de la misma planta que da origen a un nuevo individuo. ¿Listo? Animal, el reino animal. Los animales hicieron su aparición hace unos 630 millones de años. Son seres pluricelulares constituidos por células eucariotas, son heterótrofos, no fabrican su alimento, consumen el alimento ya que lo han fabricado las plantas o han sido sintetizados por otros organismos, sintetizados o fabricados. El reino Monera, que hicieron su aparición hace unos 3.500 millones de años, los que los convierten en los seres más antiguos del planeta, las bacterias. También son los más abundantes y los más sencillos. Son organismos unicelulares, están formados por una sola célula, son microscópicos, tienen células procariotas, es decir, no tienen núcleo definido. La reproducción de estos organismos es asexual, se da mediante un proceso de fisión o bipartición. La célula madre se parte en 2 por medio de la mitosis.
Está conformado este reino Monera por las bacterias. Encontramos ejemplos, Mycobacterium tuberculosis, que es el que produce la tuberculosis, el Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus, gracias a lo cual podemos disfrutar de un delicioso yogur. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el reino vegetal, el reino animal, el reino Monera, y nos falta en este resumen el reino protisto, que está formado por los protozoos y por las algas. Recordemos que los protozoos son microscópicos, son unicelulares, pero con células eucariotas. Y las algas son autótrofas, pueden ser con unicelulares o pluricelulares. ¿Listo? Ya lo habíamos mirado un poquito esto, entonces vamos a continuar vamos a continuar con el temita que teníamos pendiente. ¿Listo? Entonces aquí vamos, listo, vamos a mirar un videíto a ver si nos deja aquí si nos deja un poquito mirar esto. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar el videíto, que es este videíto. Estudia la clasificación de los seres vivos, se llama taxonomía. ¿Listo? Entonces vamos a mirar en qué consiste esto. Bueno, nos fuimos con la clasificación de los organismos. Desde el principio de los tiempos, los hombres han intentado calificar y catalogar a todos los seres vivos que se encuentran en el planeta, y Aristóteles fue el primero, diferenciando dos reinos, el vegetal y el animal. Pero hoy no vamos a hablar de Aristóteles, sino que este video está dedicado a Carlos Linneo o Carlos Boon, así es que recibámoslo con un fuerte aplauso. Él fue un naturista sueco y con seguridad el más popular de la historia. Es más, si tuviera un canal de YouTube, seguro tendría más suscriptores que Luisito Comunica, pero eso no va al caso. El chiste es que es tan famoso que es considerado el padre de la taxonomía. ¿El padre de qué? De la taxonomía, taxonomía, taxonomía. Déjate explico. La taxonomía es la ciencia que estudia los principios, métodos y fines de la clasificación de los seres vivos. O para que te quede más claro, es una serie de reglas y leyes que sirven para ordenar de manera sistemática y poderle dar un nombre científico a todos los seres vivos. Y esta serie de reglas o leyes fueron creadas por Carlos Linneo, a las que llamó nomenclatura binomial. Y te voy a contar en qué consisten estas reglas. Número 1. La primera palabra del nombre es el género y la primera letra va con mayúscula. Número 2. La segunda palabra del nombre es la especie y se escribe con minúsculas. Número 3. Siempre se escribe en latín. Y número 4. El nombre va subrayado en cursivas o en itálicas. Pero para llegar a todo esto existe algo que se llaman bases de la clasificación y también te las voy a explicar. Número 1. Debe de haber semejanza en la estructura del cuerpo. Número 2. El parecido embriológico con otros grupos de organismos. Número 3. Los restos fósiles o registros fósiles. Número 4. Parecido bioquímico entre las especies. Número 5. Parecido genético entre los cromosomas de diferentes especies. Y teniendo en cuenta todos estos aspectos importantes, se clasifican de manera jerarquizada, llamada también categorías taxonómicas, que te las tienes que saber muy bien. Así es que pon mucha atención. Dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Ya te las aprendiste, repite conmigo. Dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Ahora repítelos por tu cuenta.
Perfecto, espero te haya gustado este pequeño video. No olvides suscribirte. Bueno, entonces ya sabemos quién dio origen a esta nueva clasificación. Entonces decíamos que la ciencia que intenta descubrir la clasificación de los seres vivos, además de nombrarlos, y estudia la biodiversidad, o sea, la cantidad de seres vivos que hay, se denomina sistemática. Y esta se apoya en una parte, en una rama también de una disciplina científica llamada taxonomía, que viene del griego taxis, que significa ordenamiento, y nomos, que son reglas. Entonces la taxonomía es una parte de la sistematización o de la sistemática que estudia cómo se clasifican, el orden, las reglas para poder clasificar a los seres vivos. Bueno, hay unas reglas para poder clasificar cada ser vivo. De hecho, cada ser vivo que conocemos está clasificado. Entonces, mirábamos allá que está, ya nosotros vimos los dominios, los reinos, viene el filum, ¿cierto? Luego viene el orden, perdón, la familia, el género y por último la especie. Algunos de ellos son escritos en latín, ¿cierto? Y algunos obedecen a características que tenga ese individuo. Bueno, vamos a mirar algunas cositas. Por ejemplo, una especie es un conjunto de individuos muy parecidos que pueden reproducirse y dejar descendencia fértil, ¿cierto? O sea, dejar hijos que pueden tener otros hijos y perpetuar la especie. Bueno, los criterios de clasificación de los seres vivos, ya habíamos visto algunas cosas. Está, por ejemplo, el criterio morfológico, es decir, la forma del organismo, ¿cierto? Entonces, este es un criterio muy importante para poderlos clasificar. Morfológico, morfo es forma. El criterio fisiológico es el de funcionamiento. ¿Cómo funciona el organismo? Es un criterio para poder clasificar. El criterio citológico, cito, célula, es decir, qué tipo de célula lo constituyen, ese es otro factor importante para la clasificación. El criterio ecológico, es decir, la relación de los seres vivos o del ser vivo que se está clasificando con su entorno, con la parte no viva. El criterio etológico es el comportamiento de esos seres vivos, etos, comportamiento. El criterio molecular, entonces ahí se estudia el ADN y otras moléculas que lo componen, ¿cierto? Entonces tenemos criterio morfológico, fisiológico, citológico, ecológico, etológico y un criterio molecular o biomolecular. Estos criterios se dan para poder clasificar a los seres vivos, ¿cierto? Ahora, las categorías taxonómicas son los niveles de organización de los seres vivos. El nivel superior, ya lo habíamos dicho, está formado por el dominio. Luego hay un nivel, ya lo habíamos visto en el video, que son los reinos. Luego viene el filo, que se escribe filum. Luego viene el grupo o clase. Luego viene el orden, la familia, el género y por último la especie. Continuando, entonces vamos a mirar rápidamente este videíto que nos habla de la clasificación de los seres vivos. Más de 10 millones de ellas en nuestro planeta. A esta gran variedad de formas de vida se le llama biodiversidad. La gran diversidad de especies requiere de un sistema de clasificación que permita agruparlas para su conocimiento y estudio. La taxonomía es la ciencia encargada de esta tarea
y consiste básicamente en identificación, clasificación y nomenclatura con base en los patrones de la sistemática. La sistemática es el estudio de la biodiversidad en la Tierra como un producto de millones de años de evolución, y la taxonomía es una parte de la sistemática. 1. La primera clasificación de la naturaleza fue propuesta por Aristóteles en la antigüedad. Él clasificó a la naturaleza en 3 reinos: mineral, vegetal y animal. Adicionalmente, a los animales los subdividió en aquellos que tienen sangre roja y los que no tienen sangre roja. 2. Un sistema de 2 reinos, planta y animal. En 1735, Linneo publicó Sistema Natural. En esa obra estructuró un método de clasificación por los niveles jerárquicos de reino, clase, orden, género y especie, y aplicó la nomenclatura binomial por género y especie para el estudio sistemático de los seres vivos. 3. Un sistema de 3 reinos, planta, animal y protista. En 1845, Van Siebold publicó un libro sobre microorganismos unicelulares, a los cuales llamó protozoarios. Algunos de estos eran fotosintéticos, pero otros eran capaces de moverse y cazar para alimentarse, por lo que parecía inadecuado clasificarlos ya sea como plantas o como animales. En 1866, con base en un criterio de menor complejidad, Ernst Haeckel sugirió clasificar a todos los protozoarios en un 3er reino, al cual denominó protista. 4. Un sistema de 4 reinos, planta, animal, protista y monera. En 1938, Chatton estudió la estructura interna de diversas células y propuso dividir todas las formas de vida de nuestro planeta en 2 grupos, procariontes y eucariontes. Aun cuando su propuesta no tuvo aceptación entonces, sí estableció diferencias significativas entre las bacterias y los demás microorganismos del grupo protista en el cual estaban clasificadas. En 1956, Copeland propuso separar a las bacterias de los protistas y agruparlas en un 4 reino, monera, que posteriormente cayó en desuso para dar origen a los reinos bacteria y arquea. 5. Un sistema de 5 reinos, planta, animal, fungi, protista y monera. Antiguamente los hongos habían sido clasificados como plantas. Sin embargo, la investigación sobre ecosistemas forestales llevó a Whittaker a diferenciar claramente las funciones de estos 2 grupos de organismos. Las plantas son productores fotosintéticos y los hongos son degradadores no fotosintéticos. Así, en 1969, Whittaker propuso la adición de un 5.º reino, fungi, el reino de los hongos. 6. Un sistema de 3 dominios, bacteria, arquea y eucaria, y 6 reinos, bacteria, arquea, protista, fungi, planta y animal. En la década de 1970, Carl Woese centró su investigación en medir las distancias evolutivas entre diferentes especies por comparación de las secuencias de bases de ARNR16S. Más de una década después, al comparar las secuencias de bases de este ARNR procedentes de cientos de especies de bacterias, Woese descubrió que en este grupo estaban incluidos microorganismos que a nivel molecular eran diferentes tanto de las bacterias como de los eucariontes. Por ello, en 1990 planteó la necesidad de definir un nuevo taxón, esto es,
un nuevo nivel jerárquico de clasificación, el dominio, que estaría por encima del reino, y propuso reagrupar a todas las formas de vida en un sistema de 3 dominios: bacteria, arquea y eucaria. 1. El dominio bacteria incluye al reino bacteria. 2. Al dominio arquea corresponde el reino de las arqueas. Y 3. Al dominio eucaria pertenecen los reinos de los organismos formados por células eucariotas, es decir, protista, fungi, planta y animal. Tras la propuesta de Woese surgieron otras clasificaciones que rápidamente se fueron invalidando. Es decir, la clasificación definitiva de los seres vivos está lejos de concluir. No obstante, en la actualidad la genómica está resolviendo el origen de las especies por comparación de genomas completos. Sin embargo, la taxonomía de todas las formas de vida con base en el análisis de secuencia de genomas es tan reciente que las clasificaciones actuales están en constante cambio y en plena expansión. Miramos, nosotros vamos a retomar de este video lo más sencillo. Vamos por ahora a hablar de los 5 reinos. El reino cromista y el reino protozoa los vamos a mirar más adelante, pero vamos a estudiar bien los 5 reinos que nosotros conocemos y lo otro se está actualizando. ¿Listo? Bueno, para mañana, entonces ustedes me van a mostrar cómo estuvo la experiencia del pan, si le logró salir moho o no, y de las semillas, si ya germinó o no y por qué. ¿Listo? Me van a hacer en una hojita un esquema de los dominios y los reinos, ¿cierto? Que nosotros vimos en los videos. Mañana retomamos este tema y explicamos lo que no quedó claro. ¿Listo? Entonces nos vemos mañana. Hasta luego. Muchas gracias. Juiciosos en esta hora mirando el video. Hasta luego.